O sea, mi mamá lo que siempre decía era que nadie me dijo, porque nadie en la escuela se dio cuenta. Yo no entendía lo que era concentrarme, poderme concentrar de verdad en algo. Pues que es una persona diferente, que procesas la información diferente y el poderte relacionar con las demás personas, que te entiendan. Duras todo el tiempo diciendo que, ok, luego lo hago, pero todo el tiempo lo tienes en la cabeza de que no he hecho eso, no he hecho eso, no he hecho eso, no he hecho eso, no he hecho eso. Y todo ese tiempo te está causando un estrés. Interrumpes mucho a la gente, no piensas antes de hablar. Trastorno, ¿no? Estoy trastornado. De déficit, es un déficit. No, estás un trastorno, aparte es un déficit. Mátame, o sea... Eres una persona muy inquieta, TDA. Interrumpes a la gente, tienes TDA. Eres una persona desordenada, tienes TDA. Qué menso soy, olvidé esto, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Y es cuando surgen estos sentimientos de inadecuación, algo que está mal. Me veían como una mala persona, me veían como una persona peleonera, en donde de verdad me sobrepasaba. Y es eso todo el tiempo, todos los días, por múltiples cosas. Ningún papá quiere que su hijo sea diferente. Ningún papá quiere que haya alguna razón para que pueda ser bulleado tu hijo. ¿Cuál es ese juicio que todas las personas con TDAH hemos escuchado a todo el mundo? Eres una persona con un enorme potencial que no estás aprovechando. Esa es la típica que nos dicen a todos. Ahora, ¿cómo lo ve la gente? Me vale madres. Hola, yo soy Omar Chaparro y fui diagnosticado con TDA desde hace muchos años. Y creo que en alguna etapa de mi vida me preocupaba el que se me olvidaba todo, el que me costaba mucho trabajo poner atención en una sola cosa. Y luego decidí, en vez de enfocarme en todas las cosas que se me olvidaban y los desafíos que podía tener al tener esta condición, empecé a amarme, a quererme, a darme cuenta de que nosotros vemos la vida de una forma distinta. Y enfoqué mi atención en la creatividad y en el ingenio para resolver los problemas y pues aplaudirme, que simplemente es una manera distinta de percibir la existencia y ver lo bueno y ir por tus sueños, sin importar, con todo el amor, con todo el ingenio, con toda la creatividad. Y aquí estoy, y vamos por más. Soy Odette de la Mora. El TDA significa trastorno por déficit de atención. Puede ser con hiperactividad e impulsividad. Es una afectación en el neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente y recurrente en la dificultad para poner atención, para concentrarse, para acabar tareas, para controlar la conducta, estar quietos y si hay impulsividad, para poder planear o reflexionar la conducta con anterioridad a la acción. Soy Billy Robsar. Para mí el TDA es una condición con la que naces. La palabra trastorno me da un poquito de cringe, un poquito disorder también, en el de attention deficit disorder, porque medio sataniza un poquito, medio te lleva a un lugar que creo que no es el correcto para el TDA. Yo soy Gabo Carrillo, tengo 35 años, vivo en Playa del Carmen. No, güey, el TDA es un trastorno del neurodesarrollo. No es que lo tienes porque eres un poquito despistada. Tiene mucho más un fondo, mucho más grande que esto. En las cárceles se ve que hay un montón de gente que está en la cárcel porque tiene TDAH. La cantidad de adicciones que existen, somos 5 veces más propensos a ser adictos a sustancias. Hay gente que no termina carreras, hay gente que no puede sostener. Hay divorcios, ¿sabes la cantidad de divorcios que existen? Porque la gente no entiende a su pareja con TDAH, la cantidad de frustración que hay alrededor. No estoy un poquito despistada. Yo leía en voz alta y no recordaba nada de lo que leí. Y la maestra como que no entendía. Al principio era como es mala estudiante, no pone atención y tenía todos estos títulos que la verdad no me pertenecían. El TDA son personas que generalmente comienza cuando son niños, que les cuesta muchísimo trabajo poder poner atención, seguir las instrucciones para acabar una tarea. Si tienen hiperactividad,
se mueven mucho, dan vueltas, a veces contestan en forma brusca, no planean como lo que van a hacer, hacen, y si les sale bien, qué bueno, y si no, empiezan a ver las consecuencias positivas o negativas de sus actos. Son niños que generalmente son muy regañados, castigados, tienen comentarios negativos por su dificultad de estar sentados, poner atención, acabar una tarea. Cuando alguien tiene déficit de atención, si se distrae, entonces se pierde en lo que se distrajo y le cuesta trabajo regresar a completar la actividad, ya sea escolar o de trabajo. Vamos con otros temas. Una reciente encuesta reveló que en México más de 1 millón de niños sufren trastorno por déficit de atención. Soy Daniela, soy mamá de 3 hijos. La mayor es niña, tiene 16 años. Luego tengo un niño y tengo un chiquito, ya no es tan chiquito, tiene 11, y se llama Diego. Él es la pimienta, le llamamos en la casa. Es el que vino a poner todo el sabor. No conoce la pena, habla muchísimo, ya te diré, tiene una sonrisa constante, necesita hacer mucha actividad. Le gustan también los animales, es amiguero, tiene muy buena relación con los adultos. Tienes que darte cuenta pues, que es una persona diferente, que procesas la información diferente, el poderte relacionar con las demás personas, el poderte autorregular, pues tener amistades que te entiendan o también tu propia familia, ¿no? Que de repente actúas de una forma y a lo mejor para ellos sería muy lógico cierto comportamiento, pero para ti es completamente distinto y lo procesas distinto. Los niños en ocasiones tienen un TDA leve, que cuando la actividad les gusta mucho, o sea, si es algo que realmente les apasiona, les gusta, justo en el cerebro hay estas compensaciones de los químicos, de los neurotransmisores y logran concentrarse. Estos niños a veces los papás dicen, bueno, pero ¿por qué si pone atención cuando juega, cuando construye legos o juguetes y cuando está en su videojuego? ¿Y por qué no pone atención en la escuela? Porque la escuela requiere un esfuerzo mental sostenido, una dificultad, y generalmente son actividades que no les gustan. Entonces el cerebro aquí no se compensa y es cuando se les hace tedioso, no tienen motivación, procrastinan, que es decir, lo hago al ratito, mejor mañana, después, porque son actividades que no les generan un placer o una satisfacción emocional o intelectual. Hay niveles de déficit de atención e hiperactividad y Diego tiene pues de los niveles más altos. Bueno, hablaba mucho, pero es que era un niño que tiene un vocabulario impresionante, pero al mismo tiempo el controlar sus emociones, desde pedir agua, desde tener hambre, todo era como al extremo. No podía llegar y decir, mamá, tengo hambre, si no era ya... Una vez que tenía hambre, ya no había cómo tranquilizarlo o cómo hacerle entender que ya llegaba la comida. Entonces, esas cositas te empiezan a saltar como mamá. El diagnóstico ha sido un camino bastante largo. Empecé a notar a Diego a los 3 años que tenía como esta impulsividad, unos berrinches como demasiado como profundos, eran como exagerados, ¿no? Luego en la escuela, en el kinder, de repente le volaba el sándwich al compañero, ¿no? Y le costaba trabajo. Diego, es que tienes que preguntarle primero si te quiere compartir. Estos como impulsos que además a un niño de 4 años, 5 años todavía es complicado. Me diagnosticaron con TDAH a los 7 años.
estaba en mi clase y, o sea, como que me explicaban el tema en el que estábamos hablando y yo no... O sea, como que me lo decías y 2 segundos después te decía, ¿de qué hablamos? Me iba a otro mundo y volvía en 5 minutos. Y yo no entendía por qué me iba tan mal, porque yo era una estudiante que la verdad trabajaba mucho. Y mi mamá vio eso y me llevó a que me hagan estudios y pues salió que sí tenía TDAH. Tuve una niñez donde no solo no tenía idea digamos, lo malo del TDA. Y tuve una niñez, repito, con ataques de enojo, con rebeldía, con valemadrismo, todas las cosas que un papá puede decirle a un niño de no seas así, no seas así, no seas así. Era yo. Y ahí es cuando empieza realmente todo el tema, en el sentido en que tiene una maestra de primero de primaria que tiene 20 alumnos con quienes lidiar y de repente 6 meses entrados en primero de primaria, un día Diego me dice, mamá, es que pues ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Entonces le pregunté, ¿por qué, Diego? Bueno, me gusta ir a la escuela porque veo a mis amigos, pero la maestra me regaña, entonces me pasa al salón de al lado que está vacío y ahí me paso la mitad de mi día. Abajo de eso, soy una buena persona. Soy una persona que no voy por la vida haciéndole mal a la gente. Creo que cuando primero me diagnosticaron, como que era muy chiquita. No lo entendía. A los 7 años es como, pues tienes esto, pues ¿qué es eso? Ya sabes. Y creo que en la secundaria hay mucha gente, pues mucho bullying. Ya sabes, muchos niños como que te van a decir algo y no te va a gustar y te va a doler. Y pues sí me pasaba que gente se enteraba que yo iba a terapia o se enteraba que tengo déficit de atención o ansiedad y me veían como diferente y lo mencionaban. O sea, sí había bullying detrás de eso y sí me costaba, la verdad, como que no me duela, ya sabes. Entonces yo me enojaba, yo le decía a mamá mucho como, no es justo. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué de todos los niños que les puede pasar, por qué me está pasando a mí? Pero ahí es cuando finalmente, como mamá, te cae el 20, continúe buscando ayuda, pero el darte cuenta que tu hijo está castigado la mitad del día es en un salón cuando el resto de sus amigos y el resto de la clase está en otro lado, es bien difícil, es duro. Recurrí primero a un neurólogo, recurrí a la persona que es una psicoterapista que me pudo, o sea, que le pudo aplicar los estudios, pero también ha sido un camino largo porque no tuve, o sea, digamos que no tuve suerte o no eran las personas indicadas. Además, vino la pandemia. Entonces, un niño de 7 años encerrado en casa, donde pretendían que estuviera sentado enfrente de una computadora, un monitor, mientras la maestra daba la explicación y además que hiciera el trabajo, fue caos. Pues es que no los culpo, pero me hubiera gustado que mi mamá se hubiera preocupado por eso, yo creo. Que mi mamá hubiera dicho, oye, Billy, ¿por qué es así? Eran otras épocas en donde no había tanta información sobre esto. Entonces a mí me hubiera gustado que en vez de nada más regañarme, cambiarme de escuela, mandarme a estudiar fuera o lo que sea, se hubieran sentado conmigo, con un doctor, y hubieran dicho, queremos analizar el cerebro de mi hijo para ver si estamos educándolo de la manera correcta. Y por correcta no me refiero al bien o al mal, sino al tipo de cerebro que tiene mi hijo. Te digo, porque el problema es que es invisible. Entonces, en esta desesperación, voy con el neurólogo, medican a Diego
Y haz de cuenta que cambió su personalidad completamente. De ser un niño que siempre tenía una sonrisa, dispuesto a ayudar, apagado, no hablaba, no comía, estaba como zombie, en desesperación, de que me encerraba en mi cuarto. Porque no sabía cómo poder ayudar a mi hijo. Vivir con TDA, y no precisamente yo, sino mi esposo y mis hijos. Y por lo tanto me he convertido en su agenda, su asistente, su administradora, su coach, pero muchas veces también en una resolvedora. Me he dado cuenta que no tengo que ser la persona que resuelve, sino la persona que facilita. Me he dado cuenta que me he cargado también muchas veces de muchas responsabilidades que no me corresponden, que es importante apoyarlos, que son seres únicos con una energía y con una creatividad maravillosa, con una genialidad, con una manera diferente de ver la vida y de funcionar. Y desde ahí he tenido que adaptarme y dejar de ser resolvedora para ser facilitadora. Cuando los niños son evaluados o son atendidos por TDA, generalmente alguno de los padres los tiene. Es más común de hombre a hombre que se transmita. Las diferencias entre niños y niñas, los niños son generalmente más evaluados. Se cree que la proporción es 2:1, es decir, el doble de niños son diagnosticados con TDA. ¿Esto por qué pasa? Yo en lo personal creo que es por dos cosas. Las niñas tienden a ser más inatentas, tienden a desarrollar más inseguridad y tienden a estar como más tranquilas. Creo que la sociedad enseña a las niñas y a las mujeres a moderar más sus emociones, a autorregularse y su conducta. Entonces como que las niñas tienen más herramientas para poder autorregular sus emociones, sus conductas, y son más de tipo inatento. Es decir, se distraen, pero a lo mejor nadie se dio cuenta que se distrajeron. En cambio, los niños que son enseñados a tener menos modelación emocional o conductual tienden a desarrollar más hiperactividad e impulsividad. Se cree que en México tenemos una población de 1,5 millones de niños que tienen el diagnóstico de TDA. En general, la población mundial aproximadamente es entre el 4 y 5% de las personas tienen o han sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces viene la pandemia, me convierto yo en la maestra, me doy cuenta de todo esto y gracias a mi coach, que me fue dando estos tips, me recomendó con un especialista de terapias en funciones ejecutivas, y de ahí ella me recomendó con este nuevo neurólogo en el cual con el cual pude confiar, pude hablarle, pude expresar todo lo que estaba sucediendo. No nada más era, bueno, dale esta medicina y se acabó, se resuelve el problema. Entonces, viendo todas estas partes, juntando como las piezas del rompecabezas, finalmente le dieron una dosis adecuada. Recuperé a mi hijo en esa parte, ¿no? En su personalidad. Pudo enfocarse más a sus tareas. Pudo sacar el año y medio que estuvimos todos encerrados. Y bueno, ese ha sido el camino. O sea, seguimos con su terapia, tanto emocional como de funciones ejecutivas, como con sus visitas al neurólogo, que son periódicas cada 6 meses. Y yo no sé si en ese entonces, en 1986, 87, hubieran dicho, claro, tiene TDA. Y entonces no sé dónde estaba la aceptación del déficit de atención en ese entonces. Y eso es lo que me hubiera gustado, atacar mi problema desde un lugar proactivo cuando tenía yo 13, 14, 15 años.
Ha aumentado el diagnóstico. Yo creo que siempre han existido estos niños. Lo que pasa es que ahora hay más herramientas para poder canalizarlos y evaluarlos. Ahora también las escuelas son muchísimo más exigentes. Conforme aumenta el nivel de complejidad, las personas que tienen TDA, entonces les cuesta más trabajo y es más fácil que sean como detectados por no poder lograr como lo que se requiere. Entonces eso ha provocado como el aumento, ¿no? Pero sí, se cree que hasta un 45% en los últimos 10 años. Ay, los sentimientos, pues cuando eres mamá, la primera es dudar, ¿no? De, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O qué estoy haciendo mal? Que esto no está funcionando. Y ahora, ¿para dónde? En las escuelas es bien difícil que te ayuden a encontrar un sistema en el que puedan hacer adecuaciones para tu hijo, porque no quiere decir que no sea inteligente, simplemente aprende distinto. A mí en lo personal, como psicóloga clínica, a mí sí me gusta dar diagnósticos porque el saber que tienes algo y ponerle nombre te permite entender qué está pasando y te permite trabajarlo. Cuando llega Diego, finalmente lo diagnostican. De cierta forma fue un descanso en decir, bueno, entonces ya puedo buscar información o ayudarlo a él, ¿no? Para hacerlo un adulto funcional y exitoso. Yo me enteré que tenía TDA o que tengo TDA por una amiga que es veterinaria. Y entonces hice un Zoom con una amiga que vive en España. Ella es veterinaria, entonces estábamos hablando justo de los diagnósticos psicológicos que se nos habían dado a los dos. Y de repente cuando le platiqué este diagnóstico que se me había dado de ansiedad social, ella se volteó y me dijo, no, Gabo, hermano, tú no tienes ansiedad social, tú tienes TDA. Y yo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es TDAH? ¿Qué es eso? No tengo idea. O sea, es lo de los niñitos, ¿no? O sea, que están como medio hiperactivos y que corren por todos lados y que son inquietos. Sin embargo, cuando son adultos y carecen como de toda esta estructura que a lo mejor su medio les dio, o que quizá no lo tuvieron y nada más fue como, ay, es distraído, es inquieto, es medio mal portado, le cuesta trabajo la escuela. También muchos adultos que fueron más tarde diagnosticados con TDA crecieron con síntomas de inadecuación, como algo está mal conmigo, no sé qué es, pero yo sé que algo no funciona bien. Y ese fue el momento en el que dije, mierda, espérate, esto es TDA, ¿qué es el TDA? Y la verdad es que tampoco, al principio tuve mucha información. Ella me pasó el teléfono de su psiquiatra, yo hice una sesión con la psiquiatra y cuando estaba con la psiquiatra ella me vio. Yo estaba con una cosita, ya sabes, como un fidget, como para poder calmar mi ansiedad. Estaba así, yo le estaba platicando toda mi historia, termino de contarle mi historia. Me dice, a ver, no te tengo ni siquiera que diagnosticar, hermano. Eres la viva imagen de una persona con TDAH. O sea, a los 35 me di cuenta que sí, oficialmente sí lo tengo. Sabes que no es esta cosa donde crees. ¿Cuándo supe del TDA? Pues hasta que no supe que lo tenía, no lo empecé a tomar en serio. No sé si me explico. O sea, yo pude haber sabido de él a los 24 años, 25 años, pero nunca me lo tomé en serio como para decir, oye, no puedo hacer esto porque esto la gente con TDA no le hace bien. Cuando a mí me diagnosticaron, yo iba a 33, iba a punto de cumplir 34 años. Eso quiere decir que es hace 2 años, tampoco es hace mucho, 2 años y medio. Y en ese momento yo no tenía la menor idea de qué era todo esto. Yo no sabía hacia dónde iba y me tomó 2 años poder encontrar la respuesta de alguien que yo dijera, va, ya entiendo qué es esto. Porque creo que hay una desinformación gigantesca. Bueno, muchos adultos no necesariamente llegan por voluntad propia, ni los niños, ¿eh? O sea, alguien los refiere. Y he tenido adultos que llegan con muchísima ansiedad sobre su desempeño. O sea, como que si van a tener una entrevista de trabajo o van a tener algo importante, les da muchísima ansiedad.
La asociación de la ansiedad con el TDA es muy común porque van creciendo con esta sensación de insuficiencia de algo me va a salir mal. Entonces, lo primero que llegan los adultos es por ansiedad sobre su propio desempeño y miedo como al éxito. Entonces, ahí se va como clarificando que muchas veces esa ansiedad es producto de que realmente les está costando trabajo algo. Y entonces se hacen pruebas y ya se puede detectar que tienen TDA. Una de las cosas que he aprendido es que pues ahorita vivimos en una época donde la información está en un clic, en una pantalla. Y cualquier persona puede agarrar su celular y decir, esta es mi experiencia con el TDA. Y entonces empezar a decir de qué va. Pero es muy individual. Entonces, para mí, el hecho de yo meterme a Instagram y yo voltear a ver todo lo que había y todo lo que la gente decía, me generaba mucha frustración, porque era, ok, esta persona dice que el TDA tiene estos síntomas. Ah, eres una persona muy inquieta, TDA. Ah, eres una persona que se queda a la mitad con una palabra y no terminaste tu oración, tienes TDA. Interrumpes a la gente, tienes TDA. Eres una persona desordenada, tienes TDA. Pero nadie te explica por qué eres desordenado, por qué eres desorganizado. ¿Por qué te cuesta trabajo terminar tareas? ¿Por qué eres una persona que interrumpe? Nada más te hablan de, tienes todas estas características, aplausos, tienes TDA. Pero, ¿quién te explica por qué viene y de dónde viene? Y fue ahí que en esa búsqueda encontré a un hombre que se llama Russell Barkley, es un doctor. Y Russell Barkley es un hombre que ha dedicado su vida a estudiar el TDA y dio una conferencia y agarraron cachitos de esta conferencia y lo que hicieron fue como viralizarlo y lo pusieron en Instagram, en TikTok, en todos lados. Pero hay un video en específico que dura media hora, que lo puedes encontrar en YouTube, donde el güey hace una cátedra de lo que sí es el TDA. Y ahí fue que me enteré que el TDA era un tema mucho más grande. O sea, más allá de que si eres una persona dispersa o distraída o que se te va el pedo. A ver, todos nos distraemos, todos nos equivocamos, todos cometemos descuidos. Pero una persona que realmente tiene TDA, entonces sí se le dificulta muchísimo más poder llevar a cabo las actividades que requiere, ya sea el trabajo o la escuela o incluso la vida cotidiana y familiar. Y si es una afectación que si es moderado o grave, sí puede tener implicaciones. De hecho, ese es uno de los criterios de los diagnósticos, que tenga afectación en una o más áreas para poder ser diagnosticado con TDA. Muchas veces para nosotros el tiempo, por ejemplo, no lo logramos medir. Si a una persona con TDA le dices, oye, güey, tienes que hacer un examen o tienes que entregar un proyecto y lo tienes que entregar en un mes, te va a decir, chido, pues, un mes. Pero me voy a dar cuenta que te tengo que entregar el ensayo 3 días antes. Y 3 días antes me voy a poner a hacerlo y lo voy a terminar. Esa energía la voy a tener ahí. Pero con Russell Barkley lo que yo aprendí es que el tema con el TDA estaba en las funciones ejecutivas. Y básicamente las funciones ejecutivas lo que son es como si fueran los ejecutivos de una empresa y hay quien se encarga de organizar, quien se encarga de planear, quien se encarga de ejecutar, quien se encarga de tener como la memoria de lo que va pasando y de lo que va ocurriendo. Y para que cualquier ser humano pueda cumplir cualquier tarea, tarea es lávate los dientes, tarea es haz tu cama, tarea es cocina algo, tarea es haz la lista del súper para ir a algún lugar. Y luego hay problemas más serios que pues yo no soy la excepción, que tienen que ver con las adicciones. Y me volví alcohólico y me llevó el carajo muy fuerte y perdí muchas cosas en mi vida porque yo no entendía y yo pensaba que esa era la manera de ser. Si ustedes me hubieran dicho, oye, pues imagínate que tú, no sé, voy a decir una tontería de ejemplo, pero si yo tengo espinas en esta mano y no me dicen que tengo espinas en esta mano cuando aplauda me va a doler. Pero si tú me dices, tienes espinas en esta mano, no voy a aplaudir. O sea, no aplaudir no me va a lastimar esta mano. Entonces es un tema simplemente de saber. ¿Es difícil vivir con TDA? Depende. Si es leve, no tanto, se puede compensar si tienes una alta inteligencia, si tienes la estructura escolar adecuada y personas que te comprenden, te apoyan y te ayudan. Sin embargo, cuando careces de toda una estructura social, de recursos económicos, de terapias, es muy difícil vivir con trastorno por déficit de atención. Hay un estudio, ya tiene unos años en Estados Unidos, que se evaluaron ciertas cárceles en Estados Unidos y un gran porcentaje de personas
de bajos recursos con déficit de atención terminaron en la cárcel por cometer crímenes, también por abuso de sustancias y justo por esta parte de no pensar antes de hacer, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy difícil. También se cree que un 33% de las personas que no reciben ayuda no acaban la preparatoria, porque es tan difícil estar en un lugar que es aversivo, que no te gusta, que te regañan, te castigan, te hacen sentir tonto, pues se salen de la escuela. Lo malo del TDA, lo que es muy malo, es lo poco diagnosticado que está, especialmente en adultos. O sea, yo leía que el 80% de los adultos que tienen TDA no están diagnosticados. Creo que lo primero que hay que hacer con el TDA es entenderlo, tal vez no como un trastorno, porque, y entiendo que no es que vamos a cambiar la manera en la que se dice, pero lo que sí es que hay que decirle a la gente que no pasa nada, que está bien. Gente debería estar yendo a su neurólogo de confianza a hacerse la prueba, y simplemente para que te digan, o sea, todo el mundo sabe qué signo del zodiaco es, y eso supuestamente te ayuda a entender que eres medio así, que eres medio asá. Pues ¿por qué no estamos corriendo a ver qué tipo de cerebro somos? Y eso yo creo que si yo pudiera así hacer una campaña para que la gente estuviera mejor, sería: diagnostíquense, váyanse a checar. Te tardas 1 hora en un consultorio de un neurólogo. Lo hice, me mediqué y me cambió la vida. Las ventajas de las personas que tienen TDA es que pueden pensar fuera de la caja, que pueden llegar a ser muy creativas, muy energéticas, y esto les da habilidades para los deportes y para las artes. En los deportes tenemos muchas personas con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad, que son campeones olímpicos en esquí, en natación y en cosas que necesitas tener el arrojo y no pensarlo, porque si lo piensas dices, me voy a matar, porque la hiperactividad te da esa energía para poder llevar a cabo deportes como durante mucho tiempo, ¿no? Y por el otro lado, tenemos personas muy creativas en el arte, sobre todo en música, en cine, ¿no? Y en pintura. Entonces, imagínense qué haríamos sin todas estas personas que nos hacen grandes aportes y que nos hacen nuestra vida, desde mi punto, más divertida. Creo que cualquier persona que tiene TDA o ha sido diagnosticada con TDA puede ver esto, lo que hablábamos en Instagram o en TikTok, un montón de cosas con respecto al TDA, y te das cuenta lo divertido que es tenerlo, porque si te empiezas a reír, o sea, es como hay un switch. En vez de emputarme, enojarme conmigo de ¿por qué soy así? Me caga ser así, no puede ser posible que no logro esto y no termino esto y siempre soy un fracaso y no sé qué y nada. También hay un momento donde puedes empezar a ser suave contigo, a reírte de ti y a decir como, evidentemente esto me iba a pasar a mí. Lo maravilloso del TDA, yo te diría que son personas auténticas y darte cuenta que son increíbles y que tienen mucho que aportar a tu sociedad, a tu familia y al mundo. Lo bueno de tener TDA es la creatividad, la espontaneidad. Creo que las personas que tenemos TDA tendemos a ser personas muy alegres, emocionales, nos metemos con los demás, somos mucha comunidad. Creo que tenemos un sentido de comunión, de convivencia muy grande. Creo que tener TDA tienes la capacidad de ver cosas que los demás no ven, conectar cables donde otras personas no conectan. Creo que el TDA te da muchísima habilidad de ideas y de imaginación. En cuanto a lo que a mí me toca, que es la producción, lo que yo hago, que sí, en efecto, son jornadas muy intensas, lo que es filmar, preproducir, postproducir, escribir. Necesitas algo que si no te apasiona enormemente lo que haces, no lo haces. O sea, todo el día la mente está pensando. Te estás bañando, te estás a punto de dormir, estás en el cine, estás cenando, se te ocurre algo, se te ocurre una manera de optimizar tu presupuesto, de mejorar la escena, de un actor que podría perfectamente interpretar ese personaje que justo no tenía porque se te cayó. Y ahí es donde el TDA
entra con todos sus colores, porque me permite estar pensando en 10 cosas al mismo tiempo. Porque no sé si me quiero enterar de cómo hacerle para no tener TDA, porque creo que las personas que tenemos TDA somos como miembros de Disney. ¿Alguna vez has conocido a un güey que trabaja en Disney? Gente que trabaja, que son cast members, es como una secta. Todos aman Disney, todos. Yo creo que cuando tienes TDA y lo entiendes, acabas diciendo, no lo cambiaría por nada. No lo cambiaría, porque sí veo el regalo que trae a mi vida con todas sus dificultades. O sea, yo sí pondría en una aplicación de trabajo, cuando estoy buscando a alguien para trabajar en Lemons, y requiere que tenga TDA, porque me va a ayudar muchísimo, de verdad, a que esa persona sea mejor trabajando. Pero es un superpoder especialmente en eso. No quieres un doctor con TDA, un cirujano con TDA, el Checo Pérez no tiene TDA. Esos sí tienen que estar enfocados en una cosa, y Checo no puede estar pensando, oye, ¿lo de complejo jitomates o no? O sea, es un tema en donde hay profesiones donde jala y hay profesiones donde no jala. En la mía, afortunadamente, no solamente jala, es esencial. Yo he escuchado a mucha gente decir que tener TDA es un superpoder. O sea, incluso hay libros infantiles donde te dicen tu cerebro es diferente y tú tienes un superpoder. Y hay veces que siento que eso es un poquito condescendiente. Siento que eso a veces es un poquito para tratar de tapar el hecho de que sí, pues tenemos una discapacidad, nuestro cerebro no se desarrolló de la misma manera. Va a haber gente que va a decir, yo no creo que sea una discapacidad, yo creo que es un cerebro diferente y que todos los cerebros son distintos y está el neurotípico y hay cerebros que son neurodivergentes y no es que haya una discapacidad. Pero si vemos que no se desarrolló una parte del cerebro como se tenía que desarrollar, bueno, pues es como si no se desarrollara la vista o no se desarrollaran las piernas o no se desarrollara una mano. Bueno, pues eso no te hace menos valioso, eso no te hace una persona menos capaz, te hace una persona con una discapacidad y encontrarás tus maneras para poder moverte en este mundo. O sea, a veces siento que la gente le pone este tema de tenemos un superpoder, porque claro que el TDAH te da una creatividad, ideas, puedes hacer un montón de cosas, pero también creo que el voltearlo a ver solamente como un superpoder también invalida un poco la lucha que existe. Porque yo me puedo ver como una persona muy privilegiada. Yo tengo acceso a medicinas, tengo acceso a terapia, tengo acceso a psiquiatras. Hay gente que no. Creo que en Latinoamérica muchas veces los papás es como, mi hijo tiene una enfermedad, ¿qué hago? Y es un miedo, claro, o sea, claro que eso causa ansiedad en los papás, pero es nada más una forma diferente de pensar, porque no es algo negativo necesariamente, es nada más algo que ahí está. Y tienes que aprender a trabajar con él. El mejor tratamiento es multimodal, así se le llama. El primero es una terapia cognitivo-conductual que te enseña a poder identificar y cambiar tus pensamientos, tus emociones y tu conducta, acompañado de un tratamiento para crear o incrementar habilidades ejecutivas para poder poner atención en diversos detalles, poder planear las actividades, organizarse. Los retos más difíciles para Diego o para un niño con déficit de atención e hiperactividad es, yo creo que el poderse relacionar con sus compañeros, el poder hacer amistades. Son niños tan intensos que luego sus compañeros les cuesta trabajo entender y poderlos aceptar, porque cualquier cosa pequeña se puede volver ¿qué te diré? Como un tema muy grande, ¿no? La terapia para mí era algo que de chiquita yo decía, pues no, yo no quiero tomar terapia, eso es para gente rara, ya sabes, y ahorita tomo terapia y me encanta mi terapia, o sea, es algo que ahorita me ayuda mucho y ni siquiera te diría que para el TDAH porque ya lo puedo controlar un poquito mejor, pero para la vida, o sea, creo que todos podrían beneficiar de terapia, todos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual más un tratamiento para incrementar las habilidades ejecutivas te permite que todos ellos puedan como poder construir un plan de apoyo para lograr lo que quieren. Su terapia de funciones ejecutivas
en la cual trabaja su autorregulación, en la cual le enseñan a autorregularse en cuanto a sus emociones, en cuanto a su nivel de frustración y tolerancia. Luego, deporte. Es fundamental. Descubrió recientemente que es bueno para la natación y es un niño completamente diferente el día que nada a el día que no nada. El medicamento también es muy importante. Hay diferentes tipos de TDA. Algunos medicamentos ayudan a estimular, son estimulantes que justo son precursores de la dopamina para que se puedan regular los neurotransmisores en el cerebro y tengan como la energía mental, la motivación para poder acabar y llevar a cabo las actividades. Yo no entendía lo que era concentrarme, poderme concentrar de verdad en algo. Cuando me lo dieron, me acuerdo que la primera semana que lo probé, sí me abrió los ojos de una manera muy fuerte. Yo no sabía que existía algo que me podía como apaciguar, se dice, como apaciguar el cerebro, como ponerme en un modo, porque no es, y un poco lo dije hace rato, no es que te sabes la respuesta, no es que te va a cambiar eso, no es que vas a poder, no, simplemente encuentras una manera de comunicarte con tu cerebro para poder darle órdenes precisas. Yo empecé a medicarme hace 5 meses. Creo que primero fue toda una investigación sobre qué medicamento, qué sí logran los medicamentos, qué no logran los medicamentos. Yo tengo muy claro que el TDAH no es una enfermedad. El TDAH es un trastorno en el neurodesarrollo y voy a vivir con él de aquí a que me muera. Entonces, me dieron una primera pastilla y no me gustó nada. El cuerpo lo sentía todo el tiempo demasiado así. Como que no, ni siquiera, o sea, estaba como muy, con mucha energía, no sé cómo explicarlo. Hasta que me dieron el Concerta. Y cuando ya me dieron el Concerta, no, sí, otra cosa. El medicamento para el TDAH creo que depende de persona a persona. Creo que puede ser muy importante para algunas personas. Para mí me ayudó mucho cuando era chiquita. Creo que es algo que no te cura el TDAH, pero 100% te ayuda a manejarlo un poquito mejor. Y creo que también es importante saber que no es para siempre. No había manera que yo no me tomara mi pastilla. Me la tomaba emocionado. O sea, me paraba en la mañana y me sentía como Popeye. O sea, era un tema de y me la tomaba. Y yo sabía cómo funcionaba exacto los tiempos. Yo sabía que era una hora exacta, pero exacta en donde yo de repente entraba en... En la universidad dije, pues, trato. Dije, llevo con medicamentos desde los 7 años. ¿Por qué no intento? Y a ver, tal vez ya he aprendido tantas cosas de cómo manejarlo que ya puedo intentarlo sola. Lo dejé, mi primer semestre me costó. O sea, de un día para otro no fue como, ya estoy bien. Fue difícil soltarlo y fue yo diciendo, ok, no quieres volver a medicamento, pero entonces tienes que hacer este trabajo. Tienes que tú poder decir, ok, pero entonces yo voy a poner extra de mi parte. Y pues sí, difícil, pero sabía que podía hacerlo. Creo que en mi vida dije, pues lo has tenido toda la vida, has aprendido 1000 cosas, ¿por qué no haces ese esfuerzo? Y trata, si no puedes, regresas al medicamento. El medicamento siempre va a estar ahí. Si lo necesitas, ahí está. Pero si te enteras que puedes, está increíble. A una persona que sospecha que tiene TDAH y que no lo sabe, vete a diagnosticar. Tu vida va a cambiar después de esto. Vas a encontrarle un sentido a un montón de cosas y tu vida, los primeros meses después de tu diagnóstico, se va a llenar de, no mames, ¿era por eso? Ya entendí. Tu vida se va a llenar de entendimiento, tu vida se va a llenar de compasión y de un chingo de ternura hacia ti, porque creo que nos damos muy duro. Las personas con TDA nos golpeamos muy fuerte. ¿Qué le diría a esta sociedad? Les diría que hay que estar abiertos, hay que ver al niño en todas sus funciones, en todas sus características, en toda su esencia, antes de juzgar. Tendemos a juzgar
rápidamente. Entonces yo les pediría un poquito más de tolerancia y de información. Infórmense antes de juzgar. Entonces yo le diría a alguien que tiene, regresando a la pregunta, yo le diría a alguien que tiene ahorita ese tema, que investigue todo lo que pueda, que vea las pláticas, que estudie a los doctores de verdad que están dando conferencias, que están diciendo qué se está descubriendo. No lo que te diga tu mamá, tu tía, tu abuela. Al final del día el viaje ya está, estamos aquí. Entonces ahora nada más hay que hacerlo muy bonito, hay que hacerlo más lindo. A los padres de familia que están recibiendo el diagnóstico de sus hijos, mi recomendación hacia ellos sería, tómalo con take it easy, o sea, relax. No es el fin del mundo, busca ayuda, busca a alguien que te guíe. Hay muchísima gente que te puede ayudar, Yo siempre les digo, no te frenes, pregúntale al pediatra, pregúntale a las otras mamás, pregúntale a tu psicóloga, pregunta, hasta que encuentres, y cuando encuentres a tu médico que piensas que es ese, primero entrevístalo y checa si sí te late, y checa si sí es el adecuado para ti. No te quedes con el primero que dijiste, bueno, pues ya va mi vecino y me medicó y entonces ya.